Juan capítulo 14, versículo del 1 al 7, es donde nos vamos a detener hoy. Y la razón por la que nos vamos a detener hoy es por el tiempo que estamos viviendo. El año 2020 no ha sido un buen año para algunos o para la mayoría. Para otros puede ser que sí, pero por ejemplo para mí no ha sido un buen año, ha sido un año de demasiada aflicción, demasiado sufrimiento, demasiados cambios. Y si es tu caso, creo que hoy el pasaje bíblico va a ser de mucha ayuda porque vamos a hablar de la solución a un corazón afligido. El contexto del capítulo que vamos a estudiar o de los versículos que vamos a estudiar es exactamente ese. Jesús se encuentra con sus discípulos en el aposento alto a punto de cenar, pero Jesús empieza a dar algunas noticias que a los discípulos los empieza a desanimar, como por ejemplo una vez más él menciona que se va a ir, que va a morir, que es su tiempo. Entonces esto los desanima a los discípulos, no solamente eso, sino que al principio Jesús entra y demuestra esta actitud de servicio que en realidad los discípulos tenían que tener, pero Él la manifiesta y obviamente esto hace que el corazón de los discípulos se desanime porque ven que no están en la misma posición que Él o no están siguiendo sus pasos. Pero no solamente esto, sino que personalmente Jesús le dice a Pedro que lo va a negar, después obviamente habla de que alguien en el grupo lo va a entregar y una situación bastante conflictiva que crea en el corazón de los discípulos aflicción, que crea en el corazón de los discípulos desánimo. Y creo que es muy relevante la situación que estamos viviendo hoy en día. ¿Sabes qué? Cuando estudiaba esto, Dios animaba mi corazón porque veía dos declaraciones que Jesús le hace a sus discípulos en este tiempo de desánimo, y las dos aflicciones son las mismas que quiero compartir con vos. La primera es: confíen en mis promesas. Y la segunda es: confíen en mi persona. Y quiero que en esta tarde juntos podamos ver estas dos declaraciones como dos declaraciones que también Cristo Jesús te va a decir a vos y me va a decir a mí en este tiempo de aflicción. Fíjate versículo 1 del capítulo 14, ahí en Juan, dice que no se turbe vuestro corazón, dice, confiad en Dios, confiad también en mí. Y este versículo a menudo se ha malinterpretado. Si bien se puede hacer referencia a la salvación, pero acuérdate que Jesús le está hablando a sus discípulos y sus discípulos ya creían en Él. Sus discípulos lo seguían a Él. Lo que Jesús estaba diciendo, obviamente entendiendo el contexto, el corazón afligido de los discípulos por la noticia que les había dado, pero Jesús los anima diciéndoles que confíen en Él. O mejor dicho, que sigan confiando en Él, a pesar de la noticia que le dio de que se iba, que sigan confiando en Él, ¿sí? Porque seamos realistas, la fe de los discípulos va a ser representada en la fe de Tomás, Tomás el que dudó, ¿sí? Sabemos en la historia que Tomás, cuando Cristo Jesús resucitó después de su muerte, los discípulos lo vieron y fueron corriendo a decirle a Tomás, y Tomás dijo: ¿sabes qué? Hasta que yo no vea y pueda tocar, no voy a creer. Por eso Cristo Jesús se le apareció y le permitió ver y le permitió tocar, y fue así como Tomás creyó. Pero una de las cosas que Jesús le dice a Tomás es: Tomás, porque ves, crees, bienaventurado aquel que no vio y creyó. Y tiene mucho que ver esta fe de Tomás con la situación que estamos viendo. ¿Por qué? Porque los discípulos se ponen mal, porque Jesús les dice que se va a ir. Entonces el corazón afligido del discípulo es porque este personaje que venía a ser su Mesías, este personaje que venía a ser su Salvador, su Rey, para ellos, para los discípulos, se iba, los abandonaba, los iba a dejar. Entonces, esto es lo que traía la mayor aflicción en el corazón de los discípulos. ¿Por qué? Porque no entendían en realidad el concepto eternal de Jesús, el concepto de se iba, pero iba a volver. Entonces, esto es el contexto, ¿sí? Fíjate que nosotros también muchas veces dejamos de pensar en ese Salvador eterno y nos metemos en el día de hoy, nos encerramos en lo que hoy nos pasa. Es como el ejemplo ese de la tormenta, ¿no? Ves todo gris, ves lluvia, ves todo feo,
pero no te pones a pensar que después de eso va a salir el sol, va a haber un hermoso arco iris. Y es ese el mismo contexto, ¿sí? Pedro también, más adelante, en 1 de Pedro capítulo 1 al 9, va a hablar de que él puede hoy en día glorificarse y alabar en aquel Dios que hoy no ve, pero que sabe que existe. Y déjame decirte, yo no he visto a Jesús. Y estoy seguro que vos tampoco, pero estoy con la certeza de que Él vive. ¿Sabes por qué? Primero y principal, porque puedo ver en mi vida cómo Él obra constantemente, pero no solamente eso, sino que también dentro mío su Espíritu Santo puedo sentirlo como constantemente me va declarando que Cristo Jesús está vivo y por eso ¿sí? Crea un ánimo dentro nuestro. Pero acá está la cuestión. Tenemos que empezar a pensar o a cambiar nuestro pensamiento de que no lo vemos, entonces no está. Porque en realidad Jesús está. Jesús está. El tema es que vivimos en tiempos de conflicto. Vivimos en desilusión, en dolor. Y ¿sabes qué? Todos experimentamos horas de tragedia, todos experimentamos tiempos de severidad, por ejemplo, los que estamos viviendo ahora, ¿sí? Tanta violencia, tanta muerte junta. Pero déjame decirte, Él está con nosotros, ¿sí? Y este es el mensaje que le quiere dejar bien en claro a sus discípulos. Este vendría a ser el comienzo de la receta de la solución al conflicto, al corazón con afligido o con aflicción. Pero la realidad es que en cierto modo es mejor que Jesús se haya ido. Para Emiliano, ¿cómo puede ser? No puede ser que sea mejor que Jesús se haya ido si Jesús está acá, hace milagros y todo eso. Sí, pero pensarlo de esta forma. Jesús, estando acá en la tierra, estaba restringido por un cuerpo humano. Entonces Jesús podía estar en un solo lugar por la restricción de su cuerpo, pero hoy en día Él puede estar ahí con vos, como puede estar acá conmigo, como puede estar con aquellos que necesitan paz, como con aquellos que necesitan consuelo. Y eso es lo lindo, Él puede estar donde lo necesitamos. Mientras estuvo acá en la tierra, como dije, estuvo limitado, pero hoy en día no está limitado a esas circunstancias terrenales. Por eso quiero compartirte estas dos declaraciones que Cristo Jesús le dijo a sus discípulos para que su corazón afligido pueda encontrar una solución. Así que vamos derechito a la primera. La primera es, podés confiar en sus promesas. Además de esa tranquilidad que nos da Cristo Jesús de saber que está con nosotros, fíjate que lo que versículo 2 va a decir, en la casa de mi Padre hay muchas viviendas, algunas traducciones dicen morada, algunas traducciones dicen mansiones. Si no fuera así, te lo hubiera dicho. Esta frase tiene una implicación muy profunda de Jesús hacia los discípulos. Sabes que los discípulos tenían muchas presuposiciones y conceptos erróneos en cuanto a Jesús, en cuanto a la doctrina, en cuanto a la teología, en cuanto a la vida cristiana. Pero una de las cosas que Cristo Jesús quiso dejarles bien en claro a ellos era esta expectativa de lo futuro, la expectativa de lo que iba a pasar más adelante. Uno de los ejemplos de los errores que ellos tenían eran que pensaban que Cristo Jesús venía a reinar ya en ese momento, que iba a sacar el imperio romano y que iba a gobernar con ellos en ese momento. Obviamente no era así, porque Cristo Jesús le demostró que primero él tenía que servir, el primero tenía que sufrir para poder después reinar. Su partida, dice, sería solo para hacer realidad el cumplimiento de esa expectativa. ¿Qué expectativa? La del versículo 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y si no fuera así, no te lo hubiera dicho. Entonces lo que Jesús les está diciendo les está animando, diciéndoles que me voy, pero me voy con un propósito. Me voy, pero les prometo algo. Les prometo que voy a crear, voy a hacer algo para ustedes. Fíjate que dice que es importante notar por qué cómo se refiere al cielo Jesús. ¿Cómo se refiere Jesús al cielo? Fíjate bien en el versículo.
en la casa de mi Padre. El nombre favorito de Dios, sí, que vemos a través de los relatos de Jesús es mi Padre. Jesús constantemente se refiere a Él a través de mi Padre. Jesús, que había vivido siempre con Él, desde la eternidad había vivido con su Padre, en un momento tuvo que dejar a su Padre, tuvo que dejar su casa, tuvo que dejar su lugar para venir aquí a la tierra, morar en la tierra con cada uno de nosotros. Pero ahora está diciendo que Él va a volver al Padre, que Él va a volver a su casa. ¿Y sabes qué es lo lindo? Imagínatelo. Pues yo no sé si alguna vez te pasó, pero cuando me mudé para los Estados Unidos con mi esposa antes de salir a las misiones, tardamos 3 años o 4 más o menos en volver a la casa de mis padres, a visitar a mi familia. Y sabes que cuando volví a la casa de mi padre no me sentí extraño, no me sentí raro, no me sentí incómodo, no me sentí que no estaba bienvenido. Todo lo contrario, me sentí bienvenido, me sentí cómodo, me sentí en casa otra vez. Y eso es el cielo, o eso es lo que Cristo Jesús está manifestando cuando dice la casa de mi Padre. La casa de mi Padre, es volver a la casa de mi Padre. Y ese es el cielo, ir a casa, ir a mi hogar, al cielo. No será como entrar en un palacio o en una mansión donde te sentís incómodo, donde sentís que no es tu hogar y que estás de visita. Todo lo contrario. ¿Sabes qué? Algunas versiones, como te dije, traducen la parte de iré y prepararé lugar, ¿sí? Muchas veces se traduce como mansiones. Y esto nos da una idea equivocada de todo lo que rodea esta idea de casa de padre. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos pensás en una mansión, pensás en un estilo de vida, pensás en una superioridad. Y la realidad es que cuando vas al cielo, y con esta idea de mansión, lo que pensás, no sé si te pasó, pero lo que yo pensaba era, ok, cuando me muera voy a llegar al cielo, va a haber una gente ahí de casas, que venden casas, y me va a mostrar los planos del cielo y me va a decir, esta es la mansión de tal, esta es la mansión de tal, y acá está tu mansión, así que anda el carrito de golf, ahí que Pedro te va a llevar a tu mansión. Y es una idea equivocada, porque la idea sí que transmite Cristo Jesús, que les dice que va a preparar morada, está hablando de preparar una tienda. Y esto es súper importante porque en el tiempo de Jesús, cuando un joven se casaba, no era que dejaba la casa de su padre, sino que su padre le hacía al lado de su tienda otra tienda para él conectada a la de su padre. ¿Sabes que esto nos da la idea de que nunca dejaba el hogar fraternal, el hogar familiar? Y eso es lindo porque nos muestra esta unidad con el Padre constante. Y Jesús le dice a sus discípulos, yo voy a preparar una morada para ustedes, una tienda para ustedes. ¿Sabes qué? En ese tiempo, si tenían más hijos, seguía construyendo de tal forma que estaban todos juntos, unidos, en una sola casa. Por eso es lindo pensar cómo Jesús nos transmite, o cómo Jesús les dice a sus discípulos, ¿sabes qué? No es que vas a estar lejos, no es que vas a estar apartado, no es que vas a estar allá en la colina, en tu mansión, no, vamos a estar juntos con el Padre constantemente. Ese es el tiempo que arregló Jesús, que se refería. Le dice a sus discípulos, no, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a ser. No estaba hablando de mansiones, como dije. ¿Sabes qué? Apocalipsis capítulo 21 va a hablar de este lugar, va a hablar de lo grande que es, lo inmenso que es, pero en el versículo 4 del capítulo 21 Juan va a decir esto: y limpiará cada lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ya no habrá más duelo, ni llanto, ni dolor. Las primeras cosas han pasado. ¿Sabes qué? Lo lindo, Juan nos recuerda de que no solamente vamos a vivir
con el Padre juntos en un ámbito familiar, sino que ya no va a haber sufrimiento. Esto es lo que estamos viviendo ahora, incertidumbre, dolor, dudas, falta de verdad, injusticia, todo eso ya no va a haber, porque el cielo va a ser diferente, el cielo va a ser nuestro hogar donde vamos a disfrutar. El cielo va a ser un lugar hermoso, un lugar glorioso. Imagínense cómo debe ser. Jesucristo, quien creó todo lo que nosotros vemos, el universo, en 7 días, imagínate lo que debe ser que está creando para nosotros allá. 2 milenios han pasado ya. Y Cristo Jesús sigue construyendo para vos y para mí algo en el cielo. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 18 al 22, va a hablar de los materiales que se están usando para construir esa vivienda. Y habla de piedras preciosas, esmeraldas, oro, pero no solamente eso, sino que habla de que ya no se va a necesitar un sol ahí, porque la gloria de Dios, la santidad de Dios es el que nos ilumina. ¿Y sabés cuál es la idea? ¿Viste cuando en un día de primavera salís y el sol te pega, un rayo de sol te pega en la cara y sentís ese calor radiante, hermoso, confortable, que no querés dejar de sentirlo? Es exactamente esa la idea. Pero fíjate que Jesús va a seguir diciendo, si no fuera así, los habría dicho. Les dice, ¿sabes qué? Confíen en mis promesas. Si yo te estoy diciendo que me voy para prepararte un lugar y que después voy a volver, confía en mí. No importa lo que te esté pasando o cómo te estés sintiendo ahora. Confía en mis promesas. Siempre te he dicho la verdad. Y Él continúa, si voy a preparar un lugar para ti, volveré y te recibiré a mí mismo para que donde yo esté, allí también estés vos. En el versículo 3 leemos eso. Ahora, ¿qué consuelo debió haber sido, ¿sí?, para los discípulos esa noche oscura? Tan seguro como se iba, regresaría nuevamente para recibirlos personalmente en el lugar donde prepararía para ellos. Imagínate, qué hermosa situación, y podés tener plena confianza de que Él regresará. ¿Sabes qué? Muchas veces escuchamos esto, no, Él va a regresar, ¿sí? No sabemos cuándo, pero ¿sabes qué? Sabemos que Él está ansioso por regresar y reclamarte, por regresar y venir a buscarte. En Juan capítulo 17, versículo 24, a Jesús ora al Padre diciendo esto: deseo que también ellos, a quienes me has dado, estén conmigo donde yo estoy, para que pueda ver mi gloria. Ahora, Jesús no quiere que nosotros estemos lejos de Él. Él nos quiere constantemente con Él. ¿Sabes qué? Él va a regresar. No importa lo que estés viviendo ahora. No importa la aflicción que tenga tu corazón, porque Él va a regresar por vos y por mí. ¿Sabes qué? En estos últimos días se ha escuchado un montón en cuanto a la venida de Cristo. Y algunos por ahí son un poquitito muy exagerados. Pero la verdad es que Él va a venir. Por ahí no va a venir ahora. Por ahí sí, por ahí puede venir hoy. Pero la razón o la verdad es que Él va a venir a buscarte. ¿Por qué? Porque Él lo desea más que vos y que yo. Él quiere estar con nosotros. Pensarlo de esta forma, Jesús les promete, les da una promesa a los discípulos para que confíen en Él. Después de que les dijo que los iba a dejar, les dice, pero yo voy a volver, yo me voy con un propósito. Me voy con el propósito de prepararles algo a ustedes para que estén conmigo. Déjame decirte, cualquier situación que estés viviendo hoy no se va a igualar al tiempo que vamos a pasar con Él. Por eso tenemos que confiar en sus promesas. Por eso podemos depositar nuestras confianzas en Él. Porque lo que Él promete, Él lo cumple. Y esto me deja con la segunda declaración que Cristo Jesús le hace a sus discípulos en este tiempo de aflicción, cuando sus corazones estaban afligidos. Y la segunda cosa que nos dice a nosotros también, ¿sabés cuál es? Podemos confiar en su persona. Los discípulos debían haber estado completamente desconcertados con Jesús. Fíjate, primero le dice que se va, después le dice que vuelve. Pero también, hablando de su partida, agregó, y ustedes saben el camino y a dónde voy, ahí en versículo 4. Ahora, hasta este punto, los discípulos se habían resistido por
completo a cualquier idea de su partida. Fíjate que en versículos anteriores vuelve a decirle y vuelve a decirle Jesús, me voy, me voy, me voy. Y hasta este punto como que no le habían creído. Ahora no estaban seguros de nada, porque Jesús le dice algo y ahora le dice otra cosa. Jesús le dice algo y ahora les dice la verdad. Pero no es que les dice otra cosa, siempre le dijo lo mismo. Ellos eran los que no confiaban en su persona, no creían en su persona. Pero Tomás se para y probablemente habla por el resto de los demás y le dice en el versículo 5, fíjate, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabemos el camino? Tomás estaba diciendo, nuestro conocimiento muere en la tumba. Nosotros no sabemos qué pasa después de la muerte, cómo vamos a poder seguirte si nos está diciendo que te vas a morir y por esa razón te vas. ¿Cómo nosotros vamos a poder seguirte? ¿Que hay un mapa después de la muerte? ¿Cómo podemos hacer? Y esa fue una muy buena pregunta de Tomás, más allá que los demás no se animaron y que Tomás obviamente lo juzgamos siempre del que dudó, pero fue una muy buena pregunta y la respuesta de Jesús es aún mejor, porque la respuesta de Jesús es bien profunda. Fíjate lo que dice, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, ¿sabes qué? ¿Saben qué, discípulos? No necesitan saber el camino, no necesitan un mapa, porque yo voy a venir a buscarte. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No sé si te pasó alguna vez que fuiste a algún lugar y necesitabas pedir direcciones. A mí en Bolivia me cuesta mucho, porque claro, en Bolivia ellos te van a decir, ¿viste el negocio este en esa esquina? Bueno, de ahí tenés que ir hasta el otro. Y claro, uno no conoce los negocios. Por ahí si le dieran una dirección, que en Bolivia no hay, números de casas que no hay. Entonces, si tu experiencia es igual que la mía, vas a terminar más perdido de lo que en realidad querés encontrarte. Pero sería diferente si esa persona me diría o te diría, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar. Déjame que yo te acompaño. Y eso es lo que Cristo Jesús le está diciendo a sus discípulos. No importa si no conoces el lugar, no importa si no tenés un mapa, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Me encanta la respuesta de Jesús. Fíjate la profundidad. Fíjate que es una afirmación de todo lo que les acaba de prometer. Él les dice que se iba a ir, que se iba a morir, pero que iba a volver por ellos. Entonces ahora, ¿sí? Cuando la pregunta que ellos les dan es, ¿pero cómo vamos a saber a dónde ir? Jesús le dice, no te preocupes, yo te vengo a buscar y te voy a llevar a ese lugar. Sígueme, que te llevaré allí. Me encanta, me encanta. Y eso es lo que Jesús hace. ¿Sabes qué? Nos muestra la dirección de la casa del Padre. Perdón, no nos muestra la dirección de la casa del Padre. Nos viene a buscar y nos lleva ahí para que vivamos juntos. Por eso para la muerte para el cristiano es gloria. Por eso la muerte para el cristiano no es el fin, sino el comienzo de algo hermoso, de un descanso, de paz, de tranquilidad. ¿Sabes que podemos confiar en Él, en que Él nos llevará a la casa de nuestro Padre? Jesús le dice, confía en mí. No necesitas un mapa. Soy el camino, soy la verdad y la vida. Soy el camino hacia el Padre, soy la verdad, ya sea en este mundo o en el que viene, ya sea en vida o en muerte, soy la verdad y soy la vida que es eterna, que es eterna. ¿Sabes qué? Cristo es todo lo que vos y yo necesitamos. Cristo era todo lo que los discípulos necesitaban en ese momento. En ese momento ellos no lo veían porque, claro, la aflicción de su corazón no les permitía ver más allá de lo que estaba pasando en ese momento, como por ahí te pasa a vos, como por ahí me pasa a mí en este momento. Pero ¿sabes qué? Cristo es lo único que necesitamos. Y muchas veces necesitamos recordarnos esto. Necesitamos recordarnos la promesa de Dios. Necesitamos recordarnos la persona de Dios, para que nosotros podamos entender que Cristo es todo lo que necesitamos. Si bien los discípulos siguieron el camino que Jesús le había revelado, por ejemplo, que lo iban a abandonar, que lo iban a entregar, pero ¿sabes qué es lo lindo?
que Jesús no los abandonó. Que Jesús no los abandonó. Y vemos en todo el Nuevo Testamento cómo Él los levantó, cómo Él les mostró el sol después de la tormenta con esas palabras de ánimo. Ahora, querido hermano, hermana, la decisión es tuya. ¿Creer o no creer? Creer en las promesas de Dios para que en este tiempo de aflicción tu corazón pueda tener una solución. Creer en su persona para que también en este tiempo podamos gozarnos en Él, esperar en Él con ánimo y sin desmayar. Pero la decisión es tuya. ¿Vas a creer o te vas a dejar enredar por la tormenta que estás viviendo, por el tiempo que estás viviendo? Espero que creas en Él y que pueda tu corazón encontrar la solución al tiempo de aflicción.